Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos en la emisora comunitaria Suba al Aire en la investigación Entre Líneas, Pasar por el Corazón para Pensar con Sentido del colaboratorio Descomposición. Hoy nos acompaña como invitada especial Sonia Cáceres. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, muy buena noche. Bueno Sonia, entremos de una en materia para empezar a develar quién eres y cómo has trabajado desde lo sociocultural aquí en la localidad de Suba. Cuéntanos, ¿cómo llegas a la localidad? Bueno, yo llego a la localidad, yo creo que cuando tenía como 2 años con mis padres. Vivíamos en otro sector, como en Engativá, y mis padres consiguieron la posibilidad de una casa lote que les ofreció otro tío. Éramos una familia bastante vulnerable. En ese momento éramos 3 hijos, papá y mamá. Vivimos efectivamente en La Gaitana, muy cerca a lo que es hoy el polideportivo. Vivíamos ahí en una casita de laticas y madera bien linda. Mi mamá la mantenía bien guapa con cortinitas y todo por todas partes. Mi madre es modista. Vivimos ahí más o menos unos, creo que yo 2 años. Ya va llegando mi hermanito menor, que tenemos diferencia de 2 años, y nos mudamos para la que siempre fue nuestra casa, en Aures 2, un lote que compraron mis papás con mucho esfuerzo y el que se fue construyendo pues poco a poco. Ahí habité y he habitado, he sido habitante de la localidad de Suba hasta mis 40 años que tengo hoy. ¿Cómo era la Suba de esa época? ¿Cómo recuerdas esa Suba? Uy, no, eso era hermoso, era una cosa mágica, muy verde. Me acuerdo que para ir a la escuela, yo estudiaba en la escuela de Corinto, teníamos que atravesar todos esos potreros de ahí para allá, y eso era pues diversión, mucha tranquilidad. Era pues un escenario como muy rural realmente, y creo que lo viví así hasta que terminé la escuela. Ya después empezó a crecer un poco más el barrio, llegaron más casas, pero el movimiento siempre ha sido acá en la localidad realmente. ¿Qué hace que Sonia se empiece a vincular a los procesos culturales y artísticos de la localidad? Bueno, creo que desde pequeña siempre he tenido un sentido de mirar al otro, de estar pendiente del otro, de sus necesidades, de sus situaciones, y creo que eso lo viví desde el cole, como en diferentes momentos. Fui vocera, fui personera del colegio, y dentro del desarrollo de pues, mi periodo académico, más o menos como yo creo en 10º, en 9º grado, cuando tenía aproximadamente 16 años, llegó Cultiva al colegio con una propuesta que era como el carnavalito, creo que se llamaba en esa época. Entonces acudían a los colegios para que los chicos armaran como comparsas y cosas así, y bueno, ahí empecé a conocer este escenario de lo teatral, de lo artístico, de lo recreativo también, o sea, como una fusión de lo lúdico, y empecé a acercarme pues a esos escenarios. ¿Cómo fue esa construcción del carnavalito desde tu experiencia? ¿Qué montaron? ¿Qué hicieron? Hicimos una comparsa bien bonita. Ahorita el tiempo ya ha borrado como muchos detalles, pero en el ejercicio creo que lo que más nos impactó fue que empezamos a descubrir cosas. Empezamos a descubrir que teníamos habilidades para muchas experiencias que antes no habíamos experimentado como tal. Entonces creo que fue la posibilidad, por lo menos para mí, fue la posibilidad de verme en un escenario más grande. Había tenido unas aproximaciones como a lo artístico con Javier, el profe Javier, que era nuestro profesor de música, y que fue como en 9º que me dijo: oye, tú cantas, ¿y por qué no empiezas a cantar? Y ese año empecé a cantar, y fue como la apertura a ese escenario, al cantar, al empezar a hacer ejercicios culturales, artísticos, y todo eso se fue fusionando. Y creo que Cultiva en eso se convirtió en algo muy importante para mí, que siento que por eso después como en las despedidas son tan del corazón también, porque realmente entra a permitirme explorarme y reconocerme en varios escenarios. Entonces, bueno, así fue. Ahí estás en un escenario del colegio académico, que hay una articulación con Cultiva. Una vez terminado tu proceso académico formal, ¿cómo te empiezas a articular más a los procesos, o cómo eso se trasciende? Bueno, llegamos a ese momento álgido de 11 grado, cuando estás a punto de salir. Yo empecé a cantar en 9º y me encantaba realmente el tema, entonces yo dije: yo quiero estudiar música, creo que esa es como la línea por la que debo ir.
Y me acuerdo que hablé con muchas personas pues que estaban a mi alrededor, entre esas el profe Javier, mis padres, y ellos me decían, no, tienes que estudiar primero algo que te dé dinero para después estudiar lo que te gusta y todo el rollo. Y bueno, terminé hablando con una niña, mis padres son cristianos, entonces en ese momento íbamos a una iglesia cristiana, y terminé hablando con una joven que asistía también allá, es muy bella persona, y entonces ella me habló a mí de lo que es el trabajo social. Ella estudiaba en esa época trabajo social. Me dijo, oye Sonia, creo que tu personalidad apunta a que puedas estudiar esa profesión, porque se trata de esto, me explicó. Gracias a Dios conté con el apoyo de mis papás. Yo salgo del cole en diciembre y ya teníamos todos los papeles adelantados, hice prueba, y en enero finalizando entré a estudiar trabajo social a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y ahí empieza otra historia ya un poco más formal, en la que me empiezo a reconocer como un ser social, comunitario, colectivo. ¿La música sigue persistiendo o ya hay un enfoque? La música sigue estando ahí, suave, pero más como desde un escenario como más recreativo de pronto. Igual hicimos ejercicios de montar grupos de música andina, de seguir ensayando. Siempre se ha mantenido ahí, pero digamos que la profesión como tal asume su rol, su posición, y la música queda en un escenario, en un segundo nivel. ¿Cómo tu escenario de formación ya a nivel profesional, en este caso del trabajo social, empieza a involucrarse en los procesos de la localidad? Bueno, creo que esa fue una súper ventaja que yo tuve, y fue que paralelo al estar en la universidad yo ya estaba realizando procesos comunitarios en Cultiva. Yo siempre cuento esta experiencia porque creo que finalmente eso fue lo que tejió Cultiva en ese tiempo, aunque Cultiva ya venía funcionando, no sé, como 10 años atrás, creo, si no estoy mal. Pero cuando yo conocí Cultiva estaba como en un momento de enfriamiento, o sea, como que había pasado un auge grande y estaban otra vez fritos, y empezamos que eso me parecía hermoso, a reunir entre todos lápices, colores, hojas, frutiño, pan, no sé qué, que nos llevaran por Kini hasta Lisboa, hasta Berlín, y nos íbamos todos los domingos, sábados y domingos, a trabajar con los niños allá, a hacer talleres, a jugar, bueno, etcétera. Entonces creo que en ese ejercicio empiezo yo a traer toda la academia y a ponerla en práctica en el escenario comunitario. Y creo que eso también me permitió tener una postura académica bastante fuerte, creo yo. Yo era bastante crítica con mis compañeras y era bastante crítica también con la academia, porque al tener que tú plasmarlo en la realidad te das cuenta de todos los vacíos que hay y como las incoherencias. Entonces ese fue un ejercicio teórico práctico constante durante esos 4 años, que se detienen un poquito. Tuve que parar un semestre porque quedó embarazada de mi hijo Miguel Ángel, que hoy ya tiene 20 años, y que después se vuelven el acompañante a esos procesos. De acuerdo, ya a los 6 meses ya toma en tu canguro y vamos a trabajar, vamos a camellar con los niños de Berlín, a reunirnos con la Junta de Acción Comunal, y ya ahí sin parar, acá. Hay un ejercicio que tú acabas de mencionar muy importante, y es el ejercicio teórico práctico. Hay un distanciamiento de los planteamientos desde la academia, sin desconocer el trabajo de la academia intelectualmente hablando o epistemológicamente hablando, pero que sí siempre hay como una distancia sustancial frente a las realidades sociales o culturales o artísticas. Y una persona que está inmersa en esos dos escenarios, en el ejercicio de lo práctico, del encuentro con la comunidad, y el ejercicio académico, empieza a configurar, tú de una otra manera lo enuncias, una pedagogía diferente, una didáctica diferente, una epistemología diferente. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo empiezas a construir estos procesos? ¿Cómo empiezas a amalgamar, a fusionar el proceso académico con el proceso de trabajo de base social? Creo que hay un tercer componente que se une, y es el tema de los compañeros de trabajo. Que día que hablaba yo con Nelson Murcia, una de las cosas que escuchaba ahora a mi bella Fabis, es decir, como esos grandes seres que quedaron de esas experiencias, ¿no? Y yo los recuerdo realmente como mis maestros. Yo digo, yo son mis maestros y son mis maestros para ser yo quien soy hoy, ¿sí? Entonces me encuentro con un Nelson Murcia, con una Fabiola Morgante, con Carlos, Carlos Castañeda.
Oscar Castañeda y otra serie de personajes con los que nos sentábamos a estudiar, a leer, a profundizar para ir a hacer un taller con los niños. Entonces, vamos a hablar de lo lúdico creativo y qué es lo lúdico y qué es lo creativo. Vamos a leer, era una cosa, yo decía, era re ñoños, bien ñoños, tocaba leer, pensar, escribir, articular, y siento que eso fue permitiéndome comprender, porque siento que a veces es un pensamiento que se da de las personas que ingresan a estudiar trabajo social, es como, no, eso es fácil, no hay matemáticas, no hay que pensar, solo hay que ir a hacer cosas con la gente. Y dentro de ese proceso teórico, práctico y de encuentro con otros, algo que me dejó a mí es eso, no, el trabajo social es un trabajo formal, es un trabajo de investigación, de profundidad, o sea, el hecho que tú te vayas a encontrar con la comunidad, eso exige que tú lleves, que estés preparado, lejos de que tú seas profesional o no, porque siento que eso es un título simplemente, pues un cartón. La academia obviamente te da elementos muy importantes, pero he conocido mucha gente que tiene muchos cartones y a la hora de interactuar hace falta como estas acciones humanas que hay que tener en cuenta, y sobre todo el respeto por la comunidad, en decir, no, o sea, acabamos con un alto nivel, vamos a ir a trabajar con la gente y vamos a ir a hacer talleres con los niños, pero vamos a ir a hacer talleres que tengan sentido, que transversalicen su vida, que así sea a través de un juego de pelotica, estamos hablando de la vida, de cómo te sientes, de cómo podría ser mejor, y siento que esa fue la posibilidad que pude experimentar y pude empezar a fortalecer a lo largo de mi experiencia profesional. ¿Cómo se vinculan las artes a todo este proceso? Wow, pues yo siento que las artes son la expresión del alma. Entonces siento que cualquier proceso que tú realices tiene que estar transversalizado por algo que te permite expresar lo que tú estás sintiendo, lo que estás pensando, ¿sí? Y siento que ahí el arte es el aliado principal. Además que en el arte tú puedes descubrir habilidades. Un poco lo que decía yo cuando empecé a cantar y cuando empecé a hacer todas estas cosas, yo nunca me imaginé que yo pudiera cantar y que además pudiera cantar bonito y que además si practicaba lo podía hacer mucho mejor. Entonces siento que el arte lo que hace es que te permite verte realmente y conocer realmente quién eres. Bueno, estás en este proceso, ya te empiezas a vincular a la academia, hay una articulación de la academia con el ejercicio teórico práctico, terminas ese proceso académico y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí estábamos con todo el poder y todo el amor, la palpitación en el corazón por esa apuesta que teníamos en ese momento, que era Cultiva. Es que sí, realmente yo siento que Cultiva a mí me hizo, y más que Cultiva, porque siento que ese es un nombre de un estado, de un lugar, de una entidad, siento que esa experiencia ya fue lo que hace que mi corazón palpite con fuerza y diga esto es, o sea, el encuentro con la gente, el conversar con la gente, el tratar de aproximar sin tener uno como esas limitantes de pronto institucionales, el trabajar desde una ONG, desde el trabajo comunitario, siento que tiene dificultades como económicas porque no tienes el recurso, pero las otras puertas todas están abiertas porque te permite interactuar con la gente como tú lo consideres. Entonces siento que al salir de la U yo pues me enfoco en Cultiva, realmente ni siquiera busco trabajo ni nada, y en esa época pues no había sueldo para nadie, ¿sí? Tenía yo mi hijo chiquito y todo el rollo, entonces fue un tema muy pesado. De hecho recuerdo ahora a Saúl Cortés, que también es alguien con quien hicimos muchísimo trabajo comunitario. Participamos de un proceso, yo personalmente estaba bien pequeñita y fui profe de una escuela de formación política con perspectiva de género, que trabajamos, imagínate, eso fue como en el 2000, ya hace un buen tiempo, y digamos que el aproximarse a esos escenarios me permitió también empezar a poner en juego muchas cosas de la U, descartar muchas cosas que yo decía, esto acá no tiene nada que ver, y empezar a consolidar una propuesta comunitaria en el territorio. Ya después, por diferentes situaciones, ya llegan otras personas como con otras percepciones, personas a las que en ese momento, digamos que en ese momento tenían un poco más de impacto su voz y su voto, que inclusive el mío. Entonces eso empezó como a desdibujar
el dibujo que yo tenía en mi cabeza y en mi corazón de ese trabajo que yo estaba haciendo. Entonces ya empiezo a ver que la cosa empieza a perder como ese sentido para mí y ya pues se llega el momento también de decir hasta acá vamos. Cierro ese proceso con Cultiva, me retiro de Cultiva, pero rapidito se abren otros escenarios para empezar a hacer intervención con otras organizaciones que trabajaban en la localidad y que trabajaban con otras poblaciones. Retomemos un poquito esto de la Escuela de Formación Política con perspectiva de género. Para esa época eso era algo innovador, sí, ¿no? Sí, cosa loquísima. Sí. ¿Cómo se dio eso? ¿Qué hacías? ¿Cómo era el ejercicio? ¿Dónde se dio? Bueno, eso fue un ejercicio que hicimos con varios personajes acá de la localidad. Mi punto pues de formación era Bilbao, que hasta Fontanar del Río, que hasta ahorita estaba como en su proceso de construcción, de fortalecimiento, apenas había un salón comunal y un par de casitas ahí alrededor. Eso creo que lo hicimos con William Díaz. Y era muy interesante precisamente porque como era tan innovador, siento yo que había una percepción del restablecimiento de las mujeres un poco confundida. En ese momento el liderazgo del proceso lo llevaba un hombre, era como el que daba línea, las señoras también pues que acompañaban el proceso como temas muy tradicionales que yo les decía como tenemos que ser muy respetuosas y muy cuidadosas, ¿no? Y frente a eso yo creo que he podido tener una postura siempre muy clara, no soy feminista, no soy machista tampoco obviamente, siento que soy defensora de derechos humanos que me ha permitido tener una lectura como muy tranquila. Entonces cuando empezamos ese proceso fue muy interesante pero a la vez fue muy retador porque yo decía tengo que ser muy cuidadosa con la información que estoy compartiendo con las mujeres porque hablábamos de esa construcción de lo político y del poder desde el hogar, pues fue como la línea que yo le di a mis clases. Cada una de las mujeres lo planteaba y lo desarrollaba como quería, pero yo hablaba con las mujeres sobre la importancia de esa construcción de poder y construcción de lo político desde el hogar, ¿sí? Y cómo el valorar el rol que estaba desempeñando cada una era fundamental. El problema no es que estés en casa, el problema es que cuando te dicen que ¿y tú qué haces? No, nada, yo estoy en casa. Ahí está el problema, mujer, estás trabajando en tu casa y es uno de los trabajos más importantes, más valiosos y menos reconocidos. El rol de la mujer en casa se ha venido desvirtuando, siento yo, con mucho respeto de todos los procesos y todas las lecturas que pueden hacer otras mujeres, pero yo siento que el rol de la mujer en casa se le ha restado un valor, o sea, exageradísimo. Y entonces en esa época me encontré con mujeres que me llamaban choqueadísimas diciéndome: Sonia, mayores que yo, ¿no? Sonia, es que yo estoy perdiendo mi vida, yo solo estoy aquí en la casa, yo no hago nada, yo quiero salir a trabajar, yo quiero hacer lo que hacen las mujeres que son libres e independientes. Yo le decía: mujer, si tú quieres salir a trabajar porque tú deseas trabajar, hazlo, pero cuando tú salgas a tu trabajo, tú vas a dejar otro trabajo que tienes hoy en día y es que es muy importante, y es cuidar a tus 3 pelados que son pequeñitos. El tema no es que esto sea más importante o esto no, el tema es que en tu núcleo familiar, en tu familia, no se le está dando el valor a eso. Tu compañero no reconoce que tú estás realizando acá una labor, un trabajo, que es criar a tus hijos, cuidarlos, darles de comer, arreglar la casa, además que es un trabajo que nunca para, ¿sí? Entonces esa vez, digamos, fue también empezar esas discusiones con las compañeras que estábamos y esas pilas. O sea, el tema acá no es decirle a las mujeres somos todas libres y tenemos que salir todas a trabajar porque así expresamos nuestra libertad y nuestro empoderamiento, sino es reconozcamos y démosle valor a lo que hoy en día estamos haciendo y proyectemos lo que queremos hacer. En medio de todas esas situaciones creo que siempre fui como una piedrita ahí que les estaba recordando y hablando sobre la coherencia también. Siento que no podemos estar diciendo a otras mujeres tienes que salir a trabajar porque es que eres tú, tu empoderamiento, cuando yo, una mujer de 40 años, me estoy despertando todos los días a las 5 de la mañana para hacerle desayunito a mi hijo que tiene casi 20 para que se lo lleve a la universidad, ¿sí me entiendes? Entonces ahí yo solicité y les pedí a ellas pues que fuéramos coherentes, además porque estábamos llevando un mensaje a las comunidades, a mujeres que la mayoría realmente eran amas de casa, eran señoras que estaban en su casa y fueron
a ver qué era eso, qué era la perspectiva de género, qué era lo político, ¿sí? Entonces, para mí fue un ejercicio maravilloso. Creo que en mi grupo pudimos hacer unas lecturas bien interesantes. Hablamos de la casa, del poder, de las relaciones, y siento que logramos establecer claridades. Otras que su proyecto era salir a camellar, salir a estudiar, pudieron sentirse tranquilas y salir a hacerlo, y las que estaban en su tarea, en su rol de ejercer esa labor de cuidado, de atención y demás, también siento que quedaron un poco más tranquilas y se quitaron esa carga de sentir que no estaban haciendo nada, que estaban encerradas, atrapadas, mientras las otras mujeres estaban siendo libres porque tenían que irse al trabajo. Imagínate, levantarse temprano, hacer almuerzo, dejar la casa lista para tener que irse a trabajar 8 o 10 horas, para tener que llegar nuevamente a su casa, seguir haciendo oficio, cocinando, lavando, atendiendo a los niños, ¿sí? Entonces fue un escenario muy lindo, y creo que me ayudó a tener a mí una postura como mujer también, ¿sí? Tener una postura frente a los procesos feministas y demás movimientos que se han ido levantando y sosteniendo a lo largo de este tiempo. Bueno, eso fue en paralelo al proceso con Cultiva, y luego partes de ese escenario, de esa génesis, y te encuentras con otros sectores o con otras organizaciones o personas a trabajar culturalmente. ¿Haciendo qué? Después de eso empecé un trabajo con población en situación víctima de desplazamiento. Ahí ya fue un trabajo más, digamos, desde lo social, desde el trabajo social, desde el restablecimiento de derechos, atención médica y demás. Ahí fue como solo un tema de restablecimiento de derechos. Ahí estuve camellando un tiempito, y paralelo entonces empiezo yo en mis búsquedas personales, ¿sí? Creo que algo que he tenido siempre es una curiosidad y un deseo de transformación y mejoramiento constante de mi vida, de mi sentir, de mi ser, y entonces empiezo yo a explorar diferentes escenarios, ¿sí? Me voy a explorar un poco el tema de las medicinas ancestrales, empiezo a caminar diferentes escenarios de trabajo. Hoy trabajo un tiempo en ICBF, que eso fue una experiencia bastante dura también en tema de verificación de denuncias, restablecimiento de derechos. Salgo un poco agotada de ese tema porque realmente esas realidades son muy golpeadoras. Entonces ya estaba yo entrando como en un escenario de desesperanza así profunda, viendo todas esas realidades, y decido salir de ICBF. Me vinculo con Secretaría de Integración Social un tiempo. Ahí hicimos un trabajo también muy bonito, muy comunitario, o sea, muy del barrio, muy comunitario. Y entonces empiezo yo a profundizar en estas búsquedas que te digo, personales, para sentirme, vivir mejor, acercarme a eso que quiero. Entonces camino todo el tema de la ancestralidad, tomo algunas medicinas ancestrales, practico algunas prácticas de estas bien interesantes que me permiten tener otro conocimiento y otra perspectiva. Y pues llega un momento en donde llega el desempleo profundo. Un desempleo profundo que me duró bastante tiempo, fueron casi 7 años de desempleo formal, que hoy en día yo digo fue el mejor, pues en ese tiempo era terrible, pero fue el mejor tiempo para mí ahora que lo leo, porque fue otra puerta que se abre para que yo explore otro tipo de escenarios. Y entonces en esa exploración me alejo un poco sin desprenderme mucho, porque tengo ahí una ONG que nunca he legalizado, pero con la que he trabajado todo el tiempo, que se llama Retornarte, y termina en arte, la primera en mayúscula, en la que hacemos diferentes actividades con mujeres, como sí, cositas así muy suaves, pero finalmente me concentro en el tema de las artesanías. Entonces aprendo a hacer artesanías, aprendo a tejer atrapasueños, aprendo a tejer, hacer aretes, temas de bisutería, y empiezo a explorar ese tema y por ahí a vender, a hacer cositas. También cocino, entonces empecé a hacer postres, comidas, y corra y venta, pues, para rebuscarse uno la vida. Y en medio de esas búsquedas y todo ese tema, vuelvo y me encuentro con una vieja amiga, literal, vieja amiga. Una mujer también que me conoció desde los 16 años, que ha transversalizado mi vida, y que es Fabiola Morganti. Y ella viene con toda su hermosura y toda su magia del tejido, y entonces empiezo yo a incursionar en este escenario.
concebiendo el tejido como el tejido del pensamiento, ¿sí? El tejido del espíritu, el tejido de mis emociones, y así me adentro yo a esta experiencia, empiezo a ir a su taller, que tienen un taller muy lindo en Chapinero, y empiezo a recibir formación. Empiezo a estudiar allá con otras mujeres, la mayoría mujeres mayores, alrededor de unos círculos de palabra fantásticos, karaoke, o sea, una cosa hermosa que realmente me nutrió y me permitió comprender la importancia del tejido, ¿sí? Y entonces ahí ya engrano yo todo eso y digo, oye, marica, el tejido del pensamiento, el tejido social, todo esto es la misma vaina, y finalmente si logramos articular todo esto es lo que necesitamos. Aprendo muy bien, tengo unas muy buenas maestras, aprendo muy bien, aprendo a volver a empezar cuando lo necesite, así ya vaya terminando el tejido. Ella era bastante sabia y radical, y entonces el puntico en la última parte ya casi iba a terminar, no desmonte esa vaina y vuelve a empezar, ¡zas!, para el piso, y vuelva y empiece. Entonces pude trabajar muchísimo mi paciencia, mi tolerancia. Bueno, ha sido un tema bien hermoso que siento que hoy me permite ser una profesional diferente también en mi rango, en mi área de trabajo social. Tú enuncias la ancestralidad. Bueno, desde una mirada muy particular mía, cuando enuncian esa palabra, yo siempre lo asocio a lo femenino, más que a lo masculino. No sé si es por mi estudio o por mi obra, pero siempre lo asocio. ¿Lo ancestral y la mujer para ti? No solo la mujer. Yo siento que lo ancestral es el todo. Y ese todo no solo tiene una energía femenina, también tiene una energía masculina. Y en el encuentro de esas energías está el equilibrio, ¿sí? Por eso en algún momento te decía, ni soy machista ni soy feminista. Siento que todos los extremos, los ismos, decimos, son perjudiciales, menos el amor por uno mismo. Ese es el único ismo que uno debería tratar de fortalecer. Siento que en ese encuentro, de pronto uno siente la percepción más desde lo femenino, porque cuando tú hablas de lo ancestral, lo primero que piensas es en la madre tierra, en la naturaleza, y pues esa tiene una connotación más desde lo femenino. Pero creo que logré también una reconciliación, una lectura de lo masculino bastante interesante, que además me la permitió mi hijo Miguel. Al tener un varoncito, viéndolo crecer, viéndolo día a día en sus procesos, eso me permitió también hacer una reconfiguración de eso, de lo masculino, de las nuevas masculinidades, de la carga, de todas las situaciones tan rudas que tienen que vivir también los hombres para sostenerse en un sistema machista y patriarcal. Realmente el tema de la castración de quienes somos, hombres y mujeres, asociado al sistema, es un tema bien complejo. Entonces, cuando yo retomo todo este tema de lo ancestral, obviamente hay muchas cosas que fueron y no deberían ser, ¿cierto? Entonces, ahí aplico algo que me dijo una vez mi padre en una situación bien compleja que estábamos viviendo. Me dijo, tú simplemente toma lo que te sirva, el resto descártalo. Tú vas por la vida tomando lo que te sirve y vas nutriendo. Entonces siento que lo ancestral a mí me ha permitido eso. Yo no practico ninguna tendencia, no tengo ninguna línea, pero te digo, si algunas medicinas me han permitido a mí, el rapé, el yopo, el yagé, no sé, cualquiera de esas me ha permitido a mí tener una lectura mía profunda de quién soy yo, de qué quiero, de qué siento, de por qué siento esto, pues es un aporte que me llega a mí, como me llega si me encuentro con alguien en la calle, con algún joven que necesita una información y tejemos una conversación. Entonces siento que lo que me permite ese camino de lo ancestral es ver como la simpleza y el detalle de la vida en cada situación, en cada momento, ¿sí? Nada de radicalismos, todo está ahí en cada momento, en este momento. Ahí también algo que hablaba mi amiguita es el tema del reconocimiento, ¿no? Reconocer tu trabajo. De pronto era algo que yo no me había pensado en estos días que tú me dijiste, oye, entrevista, y yo decía, entrevista.
oye, bueno, sí, es que ya son más de 20 años camellándole aquí a esto, ¿no? Y persistiendo en temas y manteniendo unas posiciones, también en unas posturas que permiten que hoy el trabajo se desarrolle como se desarrolla. Entonces siento que en la medida en que podamos ir uniendo esas cositas que van llegando a nuestra vida e ir explorando todas nuestras áreas, es el llamado que tengo yo y es el llamado que yo comparto con las demás personas. Paso todo este tema del tejido, que es maravilloso, ahora soy una excelente tejedora. Y empiezo a decir, oye, ven, pero yo nunca he vendido, yo creo que para vender yo soy mal, y como te digo, andaba yo sin trabajo, o sea, mal. Y bueno, alguien me dice, oye, vamos a hacer una feria artesanal, ¿será que vas a vender? Y yo, a vender, marica, yo nunca he vendido en mi vida, a mí eso me da pena, me da angustia, y tuve como 2 o 3 días de angustia horrible, y al 4.º día descubrí que soy la mejor vendedora del mundo. Y que vendo además con conciencia, ¿sí me entiendes? Porque entonces, si te voy a vender estas gafas, pues yo no solo te voy a decir cómprate las gafas, sino te voy a hablar de la importancia de que veas bien, de que veas con claridad, de que pronto no estás viendo bien porque hay algo que no quieres ver, etcétera. Entonces se vuelve una cosita bien bonita, bien integral, que deja de ser superficial y banal. Y ahorita, entonces, en todas esas búsquedas, apareció por allá otro tallercito, entonces yo quiero seguir explorando y sobre todo explorando esa parte mía artística, explorando mis diferentes roles. Y ahora estoy aprendiendo a dar la talla de madera. ¿Cómo ha sido el encuentro con esa piel de la naturaleza? Hermoso, eso es muy lindo, esa ha sido una experiencia muy bella. De hecho, yo ayer iba y miraba todos los trabajos ahí puestos y eso me daba como una sensación en mi corazón. Y yo decía, marica, ¿en serio? Yo estoy haciendo esto. Nunca me imaginé pintar con un lápiz y después pasar eso allí a una madera y cómo hacer el ejercicio. De lo único que me habla de eso es de lo majestuoso que somos los seres humanos. Me habla de la magia de lo posible. Y creo que eso lo encuentras tú en el arte. Es la magia de lo posible. ¿Qué quieres hacer tú? Lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Así dudes y creas que no por alguna otra razón, siempre es posible. Bueno, hay otro escenario, si bien hay una posición muy clara tuya, muy puntual, hay un escenario con una relación, un nudo, un tejido con lo institucional. ¿Cuál es tu papel en el marco institucional? Bueno, mi papel en el marco institucional, siento que, y sobre todo este último año y medio que he estado vinculada directamente con la alcaldía local de Suba, siento que ha sido más, para mí ha sido fantástico, ¿sabes? Porque yo pensaba en algún momento y les decía a unos compañeros, yo siempre quise hacer este tipo de acciones, pero no teníamos el recurso. Ahora, formo parte de una institución, pero tengo un recurso para ejecutar y tengo unos jóvenes con quien trabajar y unas familias. Entonces siento que cuando tú tienes un buen engranaje de eso, logras hacer muchas cosas. Yo que he hecho este año y medio es como aprovechar todas esas posibilidades que se han dado para fortalecer mi trabajo en territorio, ¿sí? Para gestionar más, para tejer más redes y para generar tejido social. Entonces eso es lo que siento que hay que empezar a hacer, es empezar a articular la institución con lo barrial, con lo comunitario, que la gente conozca cuáles son los servicios, qué es lo que hay, dónde está la plata, los recursos para ejecutar, porque finalmente siento que es algo que nos pasa a los comunitarios y es que como estamos en ese constante conflicto con la institución, nos quedamos en eso y dejamos de tejer relaciones y redes, porque finalmente en la institución está el dinero, en la institución están las mejores alianzas para ejecutar y lograr transformaciones en el territorio. Siento que este tiempo ha sido eso, de romper, desestructurar mi relación con lo institucional, que siempre era eso, esa gente solo roba, solo me han puesto en otra posición de decir, pregunta, explora, ¿segura que están robando? Ve y revisa. Y he podido también tener esa lectura de ver como ciudadano o como integrante de una organización, muchas veces simplemente estamos lanzando juicios, estamos suponiendo situaciones, pero no estamos yendo a la fuente a indagar. Y ahora que yo formo parte de esta institución me doy cuenta la cantidad de recursos que hay, de programas, de servicios que la gente
gente no conoce y no accede. Entonces mi principal tarea en este momento, como trabajadora social, como agente comunitario, cultural y demás, es que la gente sepa cuáles son los servicios que están ofertados, cuáles son los servicios que están disponibles, cómo pueden acceder para poner sus propuestas y demás, porque pues es el escenario al que tenemos que acercarnos. Lo público es nuestro escenario, lo institucional es como la recolección de lo que necesitan las comunidades, y al alejarnos, pensaba yo en este tiempo y decía, ¿dónde está la gente que trabajó, que los cuando éramos jóvenes? Sí, porque escucha ahora a los pelados uno en sus discursos y es como si ellos estuvieran haciendo la transformación del mundo hace 4 años, ¿no? Entonces yo decía, marica, o sea, ¿cómo se ha desdibujado el trabajo que viene haciendo gente desde que esta vuelta empezó? Sí, o sea, es que esto no es de hace 10 años, 20, 30, o sea, creo que siempre ha habido gente revolucionaria, siempre ha habido gente que quiere transformar las situaciones. Y pensaba yo que es necesario tener más representación y más impacto en lo institucional. Realmente, si no estamos ahí formando parte de esos procesos, apoyando el tema de la toma de decisiones, del direccionamiento del recurso, de cómo desarrollar los proyectos, de qué es lo que la gente realmente necesita, si no estamos ahí, la gente que conocemos los procesos, pues van a llegar otros que no tienen ni idea y que solo están sentados de escritorio y van a hacer cualquier babosada, lo que se les ocurra. Entonces siento, y mi invitación este último tiempo ha sido a eso, decir, oye, siento que es importante que empecemos a tener mayor representatividad de gente que ha sido comunitaria, ¿sí? Que ha trabajado desde lo barrial, desde lo colectivo, sin ningún otro interés, porque pues también tenemos otros muchos que posiblemente estén en estos cargos o muy cercanos a las instituciones, pero pues con otras finalidades más particulares, más individuales, más como intereses propios. Bueno, yo quiero, para cerrar en este momento, invitarte a que te acerques un poquito acá y darle espacio también a nuestra amiga y compañera Fabiola. Tú acabas de decir algo muy importante, Sonia, y es el hecho de que valorando y supremamente dignificando el trabajo que las nuevas generaciones vienen desarrollando en torno a estas transformaciones socioculturales y artísticas, sí hay una carencia, una falencia frente al reconocimiento de los que atrás hicieron trabajo, y mucho más en el caso de las mujeres. Sí, y hoy tengo la dicha de tenerlas las dos acá, que han estado en un proceso de encuentro, de partir y volverse a encontrar y de tejer, como si estuviéramos efectivamente tejiendo. Sonia para Fabiola, Fabiola para Sonia. Los micrófonos son ustedes. Oh Dios. Oh Dios, esto es romántico. Sí. Porque esta relación para mí es una relación realmente desde el corazón. Creo que Fabito es una de las personas más significativas, porque es que además nos hemos encontrado en muchos escenarios, ¿no? Yo puedo decir inclusive que Fabi se ha asumido en algunos momentos un rol materno. Un rol materno, sí, ha sido mi mamá, me ha acompañado, ha sido mi amiga, mi cómplice, ha sido mi compañera de trabajo. Recuerdo esos días tan fantásticos que pasábamos por allá en Berlín, cuando las calles se inundaban hasta el techo, que no podía uno caminar muy bien. Y recuerdo que era bastante divertido salir con Fabi a hacer el trabajo de campo que nos correspondía, ir a visitar a las familias, porque pues mi amiguita, ella es bien hiperactiva, entonces íbamos con botas de caucho siempre, ¿no? Porque pues casi que nos daba el agua a las rodillas en el sector, el barro y de todo, pero ella siempre había un momento cuando pasábamos por el charco más grande en el que ella le daba un impulso de empujarme al charco y meterme hasta las rodillas en el agua. Entonces siento que atravesamos todos los escenarios, o sea, realmente siento que es una amiga, una compañera de vida, una compañera de alma. Además, cercanas casi que en todos los escenarios que hemos podido vivir, en lo cultural. Me invitó también a aproximarme un poco a las letras, a escribir también por ahí unos cuentos, hice el ejercicio, mi maestra de tejido.
Es tan bonita, gracias, mi Sonia. No, Sonia ha sido para mí eso también, una hija. Y mire que Sonia toca un tema muy interesante y es el tema de las generaciones, ¿sí? Yo siempre pensé o siempre he pensado que las personas que vamos envejeciendo sin la necesidad de descartarse tienen que ir dándole espacio a las siguientes generaciones para darle continuidad a los trabajos, más en el trabajo social, en cualquier espacio, en el trabajo específicamente social. Yo siempre pensaba eso, va a llegar un punto en que uno va a estar obsoleto en el sentido de que la vida va cambiando, la vida va avanzando y las nuevas generaciones tienen que venir a asumir esos nuevos retos, ¿sí? El tema es lo que ustedes dicen, el reconocimiento a ese bagaje que ya quedó sembrado de las personas que estuvimos antes. Sí, me parece muy interesante. Con relación a Sonia, yo la vi crecer, yo conocí a Sonia a sus 16, 17 años, chirriquitica, ¿sí? Una madre joven, una esposa joven, ¿sí? Una profesional joven, una criatura con todo el potencial, porque además no es solamente que se estudió trabajo social y lo ejecutó, sino es todo el potencial que hay alrededor de Sonia en relación al trabajo social y a lo político, particularmente a lo político. Creo que eso es importantísimo, porque ni el trabajo social, ni los psicólogos, ni nadie, ningún profesional puede trabajar si no tiene en cuenta ese factor humano que es tan importante, el factor comunitario, el factor de la gente, el respeto por la gente con la que se trabaja, pues porque finalmente es digamos, el deber ser de esas profesiones, ¿no? Es mirar yo por qué yo no voy a trabajar con la señora de la esquina, con las señoras con las que trabaja Sonia, pues para que me firmen la asistencia y yo pueda demostrar y tener una evidencia de que cumplí con el trabajo por el cual me están pagando. Es cuál es el impacto que va a tener para esa señora eso. Y me parece que ese es el valor agregado que siempre ha tenido Sonia, y es esa capacidad que tiene de leer más allá de lo profesional, más allá, o sea, ese humanismo tan inmenso, esa eterna búsqueda de lo interno, eso me parece muy bonito en Sonia. Y sí, hemos sido amigas muchísimo tiempo, y siento que yo le he aportado a ella tanto como ella me ha aportado a mí. Sonia me ha mostrado a mí cosas muy bonitas, sí, el tema del trabajo de mujeres para mujeres, con mujeres, me parece que para Sonia ha sido importante, y para mí es una eterna lección, me encanta eso. Y con ella compartimos la música, de hecho tuvimos un grupito de 5, ¿sí? Habían un hombre y éramos 4 mujeres y un hombre que trabajábamos en ese grupito y cantábamos y sacábamos canciones, y el reto era sacar canciones y el reto era cantar. Entonces eso ha sido muy rico, esa relación con Sonia desde lo artístico, porque Sonia no se reconoce como artista, pero es una mujer sumamente hábil, sí, es una mujer con muchísimo que decir desde lo artístico, con muchísimo que expresar, porque finalmente el arte para mí es eso, es una expresión del ser humano, cualquiera que sea su línea, ¿sí? Si es pintura, música, escultura, lo que sea, cualquier manifestación, el ser humano es arte, ¿sí? Pienso yo, y mi relación con Sonia yo la valoro muchísimo, siento que ahora ella me da trabajo a mí, ¿sí? Ahora ella me contrata, sí, claro, chévere, o sea, ha sido siempre una relación de vaya y venga, ¿sí? De vaya y venga, entonces ahora ella me da trabajo a mí desde mi quehacer del tejido. Entonces eso me parece importante, porque sin que yo sea subalterna a ella, siempre seremos pares, siempre seremos iguales. Entonces eso es lo que me parece a mí que una construcción de relación es eso. Y se le quiere, amiga. Nos queremos. Bueno, esto es Entre Líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido. Hoy con estas guerreras, y pues que me dejan, es una frase que me marcó, y es: el arte es un mundo de posibilidades. Sí. Y es eso, la idea de estas investigaciones, creaciones, es eso, abrir posibilidades al diálogo, al encuentro, al reencuentro con uno mismo. Y pues no, gracias a todos y a todas, gracias a ustedes, señoritas, por acompañarnos. Nos veremos en una próxima ocasión. Recuerden, Entre Líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido, del Colaboratorio de Descomposición, aquí en la emisora comunitaria Suba al Aire. Gracias, Fabiola. Gracias, Sonia. Gracias.